Estás muteado. Muchísimas gracias, Noelia, por la presentación. ¿Ahora sí me Gracias a escuchan? ti. Sí, muy bien. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la presentación. Como decía, es encantado de estar con ustedes acá. Escuchaba cuando me presentaban y si hubiera estado con los ojos cerrados y no sabía que era yo, diría esta persona debe saber bastantes cosas. No creo saber tanto como dicen, pero vamos a tratar de compartir un poco de qué cosa es lo que hago y cuál es mi visión. Quería contarles una historia primero. Que tiene que ver con las raíces de nuestro pueblo, del Perú. Yo soy peruano de nacimiento y hay una historia, una leyenda sobre el Inca Pachacútec. El Inca Pachacútec fue el Inca más grande de los 14 que tuvo el Imperio Incaico y desarrolló muchísimo el imperio, hizo construcciones, socialmente, económicamente, creó muchísimas cosas que llevó al Imperio Incaico a un nivel distinto. Pero obviamente él no nació como inca, jefe máximo, sino era príncipe en algún determinado momento, porque este era un tema de dinastías que pasaban de padres a hijos. Y él cuando era príncipe y fue formado y era catalogado como uno de los hombres más inteligentes del imperio, incluso siendo joven, pero siempre vivió en el entorno que le corresponde pues a la realeza, ¿no? No tenía todos los beneficios, riquezas, instrucción, y oportunidad de compartir con gente que sabía muchísimo, ¿no? De experiencia y tenía muchos conocimientos. Y un día el príncipe decide escaparse para ver cómo era su futuro imperio. Quería conocerlo. Y se escapa hacia el pueblo. La verdad es que la mayoría de gente no sabía quién era, porque como siempre estuvo en palacio y se movilizaba muy poco porque lo cuidaban, era prácticamente una persona desconocida, digamos, físicamente. Sale a caminar por el imperio y él se da cuenta de que empieza a ver muchas personas con el rostro sombrío, con el rostro triste, decepcionados, cansados de la vida, y ese tipo de expresiones que generan cierto desaliento, ¿no? Y eso le impacta muchísimo a Pachacútec. Y Pachacútec dice, esto no puede ser, porque Pachacútec, él quería y tenía un sueño que él decía que todo el imperio y el mundo entero, como él lo concebía, quería que fuera feliz. Y definitivamente lo que él estaba mirando en ese momento contrastaba contra su ideal. Entonces empieza a conversar con las personas, se acerca a ellas, básicamente a personas ancianas que se supone que tienen un cierto nivel de conocimiento distinto y él las respetaba mucho porque así era la jerarquía inca. Y cuando se dan cuenta por su forma de hablar de que él es un noble y que no es una persona del pueblo, le empiezan a disfrazar las respuestas. ¿No? Dicen, sí, estamos trabajando, sí, estamos tratando de cumplir con lo que el Inca nos dice. Disfrazan bastante las respuestas, pero él percibe, porque es una persona no solamente inteligente de manera racional, sino también emocionalmente muy inteligente. Y él percibe que no le están diciendo toda la verdad. Y él dice, acá está pasando algo, o sea, mi pueblo, mi futuro imperio, el cual yo voy a comandar, no es feliz. Y realmente eso no es concebible para mí. Tengo que buscar una solución. Y ustedes saben que los jóvenes, creo que todos hemos sido jóvenes en algún momento, ese ímpetu, esa energía que tenemos, queremos que las ideas que queremos que se hagan realidad, perdón la redundancia, se desarrollen en un corto plazo, ¿no? Ese es un tema que los jóvenes usualmente tienen, tuve también yo, incluso a veces me queda todavía algo de eso, de querer que las cosas se hagan rápido, de que se logren los resultados de manera inmediata. Y él empieza a pensar, debe haber alguna fórmula mágica para que el mundo cambie, para que mi imperio sea distinto y que todos sean felices. Y dándole vueltas a la cabeza todo el tema, recuerda que hay una hechicera, que uno de sus antecesores había capturado en un pueblo en este crecimiento, en esta expansión del imperio incaico, que era muy poderosa, sabía leer el futuro y tenía muchos poderes. Entonces decide ir a buscarla. Y la va a buscar a un barrio lejano del centro del Cusco, que se llamaba el barrio de las serpientes. ¿Por qué se había denominado este barrio así? Porque esta hechicera, en el lugar donde vivía, vivía con muchísimas serpientes, de diferentes colores, tipos, de las cuales muchas eran venenosas y peligrosas para el ser humano, pero se decía que esta hechicera había logrado domesticarlas a todas, ¿no? Y tenía un cierto control sobre ellas. Así que Pachacute que entra pues como príncipe del imperio,
se presenta ante la hechicera, que en una primera instancia no quería recibirlo, pero cuando se entera quién es, le dice, ok, voy a recibirlo, que pase. Entra pues a una casucha muy rústica, pues, medio oscura, y le dice, mira, he venido a verte porque necesito que me des una solución. Yo voy a ser el futuro Inca del Imperio Incaico, el jefe máximo. Veo que mi pueblo no es feliz y quiero una fórmula para que tú me la transmitas a mí y yo pueda hacer feliz a mi pueblo. Ok, le dice, toma este brebaje, le da un brebaje la hechicera a Pachacútec. Pachacútec se lo toma, pues obviamente de un sorbo, con el ímpetu de la juventud, y empieza a parpadearle el ojo derecho, ¿no? Y eso para el hechicero era un síntoma óptimo de respuesta sobre lo que él estaba preguntando, ¿no? Y es más, le cuenta, si se tuviera movido el párpado superior izquierdo, hubiera sido una buena opción, pero no tan buena como la derecha, y si se tuviera movido la parte baja de los párpados, hubiera sido definitivamente muy negativo y no se hubiera conseguido tu deseo. Para tener eso y hacer realidad tu deseo, tienes que ir a la tierra de los gigantes, le dice. Y ahí, debajo del cráneo más grande de todos los que hay en esta tierra, vas a encontrar una joya preciosa. Las personas, cuando tú logres sacar esa joya preciosa y logres ponerla a la vista de todo tu pueblo automáticamente va a ser feliz. Ok, le dice Pachacute, que entusiasma, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo llego? No te preocupes, le dice, una de mis serpientes te va a guiar. Y la serpiente sale de la casa, empieza a guiarlo, sin comer, sin dormir, sin descansar de absolutamente nada, perdiendo la noción de las horas y de los días que iban transcurriendo hacia el logro de ese objetivo, hasta que logra llegar a este cementerio de gigantes, donde había todo tipo de restos de personajes muy grandes, ¿no? La serpiente se posa en la base de un cráneo, que era el cráneo más grande de todos los que existía, y lo queda mirando fijamente ese cráneo. Entonces Pachacute dice, esa debe ser. Coge el cráneo, lo saca y mira la esmeralda más grande y más hermosa que nunca sus ojos habían podido ver, y obviamente en el Imperio Incaico joyas preciosas sobraban, de tamaño, de calidad y de todo, pero él queda totalmente impresionado con esta joya. Entonces la coge, la guarda en su ropa y la carga porque era bastante pesada, y emprende el retorno inmediato al Imperio Incaico. Ordena a un grupo de sus súbditos que en la plaza principal del Cusco construyan un pequeño monumento de un par de metros de alto, una base, y él coloca la esmeralda ahí. Y se para a un costado de la plaza a mirar qué cosa es lo que sucedía, y empieza a ver que la gente realmente es feliz. Empieza a sonreír, empieza a cambiar, empieza a comunicarse con una energía distinta de la que tenían cuando él empezó a verlos. Y cuando esa maravilla estaba sucediendo, se despierta y todo lo que había pasado era tan solo un sueño. Y él se puso a pensar, ¿qué podrá significar esto? La conclusión de Pachacute, cuenta la leyenda, es que, en primer lugar, la felicidad no es inmediata. En segundo lugar, la felicidad no se consigue con cosas externas. En tercer lugar, la felicidad es algo que hay que trabajar. Y para eso necesitamos gente que sepa, gente que nos apoye. Por eso el Imperio Inca tenía sus mayores consejeros a gente adulta, a gente mayor, en experiencia, en conocimiento, en estudios, en energía, porque era una cultura muy zen, según mi lógica, según mi forma de hablar. Y ahí creo que es cuando podemos entrar nosotros los mentores, porque muchas veces nos encontramos con requerimientos en diversas organizaciones, no digo todas, en las cuales quieren la fórmula mágica, quieren la esmeralda de Pachacútec. A veces por desesperación, en algunas circunstancias de necesidad, de repente decidimos venderla, sabiendo que eso no va a lograr resultado. Eh, y en la medida que hemos ido madurando, creo que todos los que estamos acá, nos hemos ido dando cuenta de que tenemos que ser totalmente transparentes con nuestros clientes y decirles que ese tipo de esmeraldas no tienen el poder que ellos quisieran. Y que simplemente tendríamos que empezar a hacer un trabajo que no va a dar una solución de un día para otro,
no va a dar una solución de una semana para otra, no va a dar la solución ni siquiera de un mes para otro, ni un semestre para otro. Es probable que los cambios reales dentro de la organización, cuando entramos a trabajar temas de mentoría, se puedan ver mínimo quizás en 6 meses, quizás de una manera más sólida después de un año. Entonces, nuestro rol de mentores es un rol complejo, porque vivimos en un mundo muy acelerado, donde todo se quiere para el día de ayer, donde lo único que importa son los resultados, los KPIs, los indicadores, los números, objetivos, las metas, los logros. Y el ser humano, muchas veces, a pesar de que se habla tanto de las nuevas culturas organizacionales, no es tomado en cuenta para ese tipo de cosas. Entonces yo quería empezar por eso con esta historia por dos motivos. Una, porque amo mi país y me encanta esta leyenda que tiene esa relación de las personas grandes, como digo yo, que nos pueden enseñar, que nos pueden guiar, que nos pueden acompañar. Y dos, porque es factible que hagamos, no un imperio, pero sí contribuyamos a que las organizaciones funcionen de maneras distintas. Es por eso que el tema que he escogido el día de hoy, quiero compartirles algunas pinceladas y quizás más de uno de ustedes sepa más que yo de este tema. Y es un honor para mí estar conversando de eso frente a ustedes. Entonces, quiero compartirles lo poco que entiendo yo que puede aportar el mentoring a las organizaciones, dentro de las organizaciones, desde nuestro rol externo, en la gran mayoría de los casos, hasta en el rol interno de los mentores que podríamos formar dentro de las organizaciones, para que ellos sigan ese camino que de alguna manera hemos ido trazando nosotros conjuntamente con ellos. Así quería empezar mi presentación. Quiero compartir la pantalla para algunos conceptos y generales y de repente ir conversando, o de repente me puedan ir acompañando por el tema, por el chat, para ir viendo cómo podemos avanzar y no se convierta este espacio solamente en un monólogo. Lo más probable es que les pida algunos comentarios por el chat y a ver cómo vamos funcionando. Entonces, ese es el mentor entre de las organizaciones, ese es el tema que me trae el día de hoy. Invertir en mentoring, tengo clarísimo el día de hoy que es invertir en el futuro de una organización. No es gastar dinero, no es botar dinero, sino es invertirlo. Y bien sabemos todos que las inversiones no tienen resultados inmediatos. Quizás son como, creo que el ejemplo más sencillo que todos podríamos entender es la semillita en la tierra que tenemos que cuidar, que tenemos que regar, que tenemos que abonar, que tenemos que ver que le dé el sol de la manera más directa posible o más indirecta, dependiendo del tipo de planta. Es una inversión que genera un futuro. Y este futuro se da, o existe la posibilidad de que se dé en la medida en que sea sostenible en el tiempo. Porque muchas veces, hablando nuevamente de la Esmeralda de Pachacútec, quieren que entremos a una organización, hagamos una determinada intervención y en 30 días las cosas sean diferentes. Y es probable que 30 días recién las personas estén empezando a tomar conciencia de temas importantes en su vida, de temas importantes dentro de su rol de líder en las organizaciones, para después recién empezar a entender que existe la posibilidad de un cambio organizacional. Pero invertir en mentoring es eso, es el futuro. Entonces, yo creo que acá existen dos tipos de organizaciones, digo acá en el mundo, no digo en Perú. Organizaciones que están dispuestas a hacer esta inversión en un mediano o largo plazo porque consideran y valoran a su capital humano o a sus colaboradores o a su equipo de una manera por encima de todo lo demás. Y la otra opción es las organizaciones que buscan cosas facilistas, que quieren resultados inmediatos y que usualmente nunca los van a conseguir, así paguen 5 soles, 10 soles, 1000 soles o 100.000 soles, por hablar de la moneda del Perú. Entonces, el mentoring definitivamente tiene algunos beneficios. Si ustedes me quisieran apoyar y acompañar, me encantaría leerlos en el chat. ¿Qué beneficios son los que ustedes piensan que el mentoring tiene? ¿Qué beneficios podría dar a la organización en los diferentes aspectos o niveles, desde su experiencia, desde su conocimiento, desde las inquietudes que tienen de alguna manera? ¿Qué piensan que podría ser un beneficio? ¿Cuáles podrían ser ese uno o dos beneficios más importantes que el mentoring nos puede dar? Simón, muchísimas gracias. Dice dejar legados de aprendizaje y de gestión.
Qué linda palabra, legados. Me encanta. Cuando entendamos realmente la mayoría de seres humanos qué significa dejar un legado, creo que vamos a tener un mundo distinto, pero mientras tanto vamos avanzando. Dejar legados de aprendizaje, definitivamente sí, y de gestión. No solamente es transmitir conocimientos, sino hay un tema de gestión a nivel de las organizaciones. Javier, muchísimas gracias. Ejemplificar que sí se puede. O sea, cambiar ese modelo de líder, ¿no? Donde yo te decía, tú tienes que hacer, porque yo soy tu jefe, y te lo digo, y diciendo ahora, mira, así es como se hacen las cosas. Yo voy un paso adelante y voy mostrando qué cosa es lo que puede suceder, cómo se puede hacer y cuál es la mejor manera más correcta de poder hacer las cosas. Beneficios del mentoring en general tenemos diversos. Quizás yo diría, y me arriesgaría a soltar una frase de esas raras que suelto yo, beneficios incontables, de los cuales nos quedamos usualmente con uno o dos de ellos, pero hay una gran cantidad de beneficios que vamos a tratar de resumir, algunos de los que considero más resaltantes desde mi punto de vista, complementándolo con lo que ustedes puedan decir. Nos dice Javier también, ayudarle a que el participante se tenga confianza. Claro, porque no es solo transmitir conocimiento, sino también en penetrar en ese interior que tiene cada ser humano con el cual puede irse desarrollando, primero como ser humano y segundo como profesional. Nosotros desde donde trabajamos y hemos aprendido de los maestros, primero es el ser humano y después el profesional. Entonces, primero preocupémonos de los seres humanos que trabajan en nuestras organizaciones o a las cuales vamos a poder apoyar o acompañar y después nos preocuparemos del desarrollo profesional de ellos. Gracias por el compartir de los que pudieron escribir. Entonces, ¿qué cosa es lo que podríamos decir nosotros? Transmisión de conocimiento, por ejemplo. Es una de las cosas a lo cual usualmente asocian el mentoring cuando nos quieren contratar a los mentores. ¿Sabes qué? Yo necesito que este grupo de personas transmita lo que sabe. Y cuando yo pregunto, ¿y a qué se debe esa inquietud? Porque aprendí a preguntar a través del coaching, a través del mentoring. Antes no preguntaba, antes escuchaba, tomaba decisiones y actuaba. Aprendí a preguntar. Y cuando pregunto, ¿y a qué se debe ese requerimiento, esa necesidad, esa inquietud que me estás manifestando, le digo al cliente? Es que si se van de la empresa, se llevan el know-how. Si se van de la empresa, lo que ellos aprendieron, nadie lo sabe hacer. O sea, discúlpenme, pero qué mezquino objetivo. Porque si yo me estoy preocupando de que si se va una o dos personas de la empresa y el conocimiento se pierde, quiere decir que no me he preparado previamente para formar al resto de equipo, al resto de los colaboradores, para que puedan tener una línea de sucesión. Pero bueno, es lo que lo encontramos nosotros, al menos acá en Perú, en muchísimas organizaciones, cuando hablamos con ellos de este tema de mentoring, que ellos lo que quieren es traslado de conocimientos rápido, urgente, porque de repente están en crisis, están en cambio, están en una fusión o están en una compra-venta, están en diferentes situaciones y no quieren que el conocimiento se vaya, se pierda. Entonces, usualmente esto se realiza o se da en situaciones de emergencia. Y cada vez menos hemos decidido atender nosotros este tema. Porque no es el fondo, desde donde lo vemos nosotros del día de hoy, y podemos no estar 100% acertados, la labor que como mentores deberíamos desarrollar. Esta toma de conciencia o este traslado de conocimiento tiene un proceso definitivamente. Y este proceso, ¿qué es lo que busca? Convertir el conocimiento implícito, que todo el mundo sabe que hay una forma de hacer las cosas, en algo explícito, para poder luego desplegarlo en toda la organización. Entonces, de tal manera que si se va Pedro, si se va Esther, el conocimiento quede y no sea doloroso para la organización. Esa es una primera instancia de las cosas que podemos ver y que podemos entender dentro de este tema de traslados de conocimientos. Pero este proceso tiene una propuesta de valor, bueno, que sí la tiene definitivamente, por más que no sea la finalidad principal del mentor dentro de una organización desde nuestro punto de vista. Es lograr compartir ese conocimiento técnico crítico entre los profesionales que participan en la solución de los problemas tácticos o de gestión o de estrategia dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de tema técnico crítico,
estamos hablando de cosas específicas que pertenecen al ADN de esta organización y que son imprescindibles para su funcionamiento. Y podemos ir desde un tema operativo hasta un tema de un analista financiero dentro de la organización. Es exactamente igual, hay conocimientos técnicos críticos que se deben de transmitir. Y usualmente ante eso, permítame dejar de compartir un momento, ante esa situación, ¿qué es lo que sucede? Las personas que tienen este conocimiento técnico crítico de una manera diferenciada, de una manera más avanzada, lo que menos quieren hacer es compartirlo. ¿Por qué? Porque definitivamente si yo empiezo a compartir mi conocimiento, lo más probable que suceda es que me puedan serruchar el piso. No sé si se entiende el término. En Perú, serruchar el piso es que te quiten el puesto en el que tú estás trabajando actualmente y alguien se apodere de él. Entonces, ahí empieza a entrar un poquito el egoísmo que se puede dar dentro de diversas situaciones que pueden estar complicando la situación que se quiere presentar. Entonces, eso hace más difícil aún la tarea de tener un programa que funcione de manera eficiente con respecto al tema del mentoring, con respecto al tema del acompañamiento que nosotros podríamos desarrollar dentro de la organización. Yo quiero tomar prestado parte de solamente una diapositiva de una presentación de Paul en algún momento que tuve la oportunidad de verla, y me parece que viene al caso en esta circunstancia, donde él habla del desarrollo personal. Paul, estuviste por ahí, no sé si sigues, pero gracias por permitirme compartirla. Entonces, al hablar de desarrollo personal, Paul nos decía que existe la posibilidad, no, perdón, no, la posibilidad no, existe la variable. ¿Vamos por el lado de carrera o vamos por el lado de desempeño en el eje horizontal? Y vamos por el lado en el eje vertical de influencia directiva, esto es lo que tienes que hacer, o solamente de influencia en las personas o en las organizaciones. Este pequeño gráfico tan sencillo y tan genial para mí, porque ahí resume muchísimo lo que nosotros tratamos de hacer y compartir con las organizaciones, tiene hacia el lado izquierdo el coaching, tema del cual no voy a hablar directamente el día de hoy, y hay dos modelos, el coaching tradicional, basados en preguntas, llevado totalmente a la acción, que es lo que queremos conseguir, ¿no? Nos contrata una persona, nos contrata una organización para tener resultados determinados con este funcionario. O existe el coaching de desarrollo también, que va un paso más allá y que muchos seguramente conocemos, de este grupo donde entramos ya al ser, ya no solamente al hacer. Por el lado del que nos atañe en este momento, que es el mentoring, existen dos temas o dos formas de hacer las cosas. El mentoring de conductas, que es un poco del que venía hablando, que es un poco del que las organizaciones desean y necesitan. Porque si yo logro cambiar una conducta, es probable que consiga un resultado más rápido, más efectivo, no necesariamente más grande, no necesariamente más de mayor impacto, pero sí de rápida ejecución. Y existe el otro que es el mentoring de desarrollo, donde no solo nos preocupamos del enfoque de que las personas tienen que conocer los temas tácticos, técnicos dentro de una organización, sino tenemos el proceso de acompañamiento va a tener un mejor ser humano. Cuando logramos tener un mejor ser humano, un líder, porque usualmente tenemos claro que los procesos de mentoring son para los líderes de las organizaciones, incluso a veces ni siquiera mandos medios, sino más arriba. Cuando tenemos estos procesos de mentoring de desarrollo, y si nosotros visualizamos y si realizamos un buen trabajo en este proceso de acompañamiento, vamos a tener un ser humano mejor, más grande, más consciente, más fuerte, potenciado, no sé qué palabras sean las que mejor puedan calar en este concepto, pero vamos a tener un ser humano diferente. Un ser humano diferente que va a tener la posibilidad de liderar de una manera diferente. Cuando hablamos solamente de mentoring de conductas, vamos a necesitar que el líder haga determinadas cosas. Cuando vamos a ascender a alguien, necesitamos que aprendas este proceso, necesitamos que aprendas esta forma, tú tienes que autorizar de tal manera, tú tienes que operar de tal otra. Los proyectos funcionan así, WhatsApp. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando entramos al tema de mentoring de desarrollo, lo que estamos haciendo es preparar a un ser humano para que funcione mejor en cualquier circunstancia que se le pueda presentar en el futuro. Entonces, es muy superior el cambio. Obviamente,
Acompañar la transformación de un ser humano es un proceso bastante más largo, bastante más de mayor kilometraje que solamente acompañar a alguien para que cambie determinadas conductas. Entonces, volviendo a lo que estábamos, proceso y propuesta de valor para la transmisión de conocimiento. También existe otro objetivo principal e importante para el cual nos suelen contratar, que es la formación de líderes. Mira, tengo a mi high potential, ya los he evaluado, son lo máximo dentro de la organización, necesito que ellos se queden, son las piezas importantes de esta columna vertebral que sostiene mi organización y necesito que sean mejores líderes, que manejen sus equipos, que gestionen sus equipos de una manera diferente. Entonces, ahí lo que nos están pidiendo o lo que estamos tratando de conseguir en el proceso de acompañamiento es que potencien o desarrollen sus habilidades y competencias de liderazgo, de alguna manera, y irlos preparando en algunas circunstancias para poder asumir posiciones de mayor responsabilidad, ¿no? Ese es el requerimiento. De alguna manera, generamos este proceso, lo llevamos a cabo, y ¿cuál es la propuesta de valor nuestra como mentores? Que logramos fortalecer el modelo de liderazgo y el alineamiento cultural. Independientemente de que nos hayan pedido que un líder mejore su comunicación o que un líder haga mejor su gestión de equipos, nosotros lo que vamos buscando es que este líder tome conciencia de cómo él como ser humano puede liderar y gestionar a otros seres humanos. ¿Para qué? Para conseguir los resultados que el negocio necesita, que la organización necesita, porque no se pueden dejar de lado. Entonces, esta formación de líderes es uno de los motivos por los cuales nos requieren muchísimas veces. ¿Y la podemos hacer desde el mentoring? Definitivamente que sí, entendiendo, como ya les decía hace algún momento, que es un proceso de mediano a largo plazo, que pueden ver algunos resultados más rápido que otros, eso es totalmente cierto. Pero también es un requerimiento bastante recurrente para funcionar, ¿no? Entonces, estamos viendo diferentes aspectos por los cuales nos llaman. Quizás hay una tercera, que es lo que es organizaciones que ya ven el tema de una manera distinta y que entienden que su organización necesita pasar por un proceso de transformación grande, ya donde no solamente vamos a coger a los 10 o 15 high potential de la organización y eso va a lograr un efecto multiplicador importante y por eso ya estamos tranquilos, sino lo que buscan es desarrollar talento ya a un tema más amplio. De repente no toda la organización, porque hay puestos muy operativos, muy repetitivos, pero sí un nivel más macro, ¿no? No solamente un pequeño grupo. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Desarrollar competencias técnicas y a la par blandas asociadas a procesos críticos que las organizaciones puedan tener. Entonces, lo que estamos haciendo ahí ya no es solamente trabajar con líderes, sino trabajar con diferentes equipos que puedan ir gestionando las cosas de una mejor manera, para que en algún determinado momento, de repente, dentro de la lógica de las organizaciones, puedan pasar a un tema de high potential algunos de ellos y la organización en sí tenga una base mucho más sólida. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos frente a eso desde el mentoring? Es que generamos sinergias, generamos esa mejora continua, esa calidad total de la cual se habla por la cual los seres humanos también deberíamos de transitar y no solamente las organizaciones, y entrar a la innovación de procesos. Entonces, todo un conjunto, son quizás tres de los temas más recurrentes que hemos visto nosotros por los cuales requieren nuestros servicios de mentoría. Y acá un tema de una reflexión importante, ¿no? ¿Qué tendrá que ver que llueva o que no llueva? Creo que el día de hoy tenemos la plena seguridad que el proceso de mentoring se puede llevar independientemente del tamaño de la empresa en la cual estemos haciendo la intervención. Pueden ser 10 personas, pueden ser 2.000 personas. Es exactamente lo mismo. Independientemente del país. No es que este modelo no funcione acá en el país X, Y o Z. En todos los países del mundo, un proceso bien llevado por un equipo o por un mentor profesional definitivamente va a funcionar. El sector, no es que esto no es para la minería, esto no es para una empresa industrial, esto la banca funciona de una manera distinta. O sea, yo como siempre les digo a mis clientes, todos piensan que tienen el trabajo más difícil del mundo y que nadie los entiende. Pero eso es lo de menos, la actividad es lo de menos. Y les voy a contar una anécdota muy pequeñita que me pasó hace algunos años. Entré a una universidad a seguir una certificación de temas de facilitación
y el que estaba a cargo, el facilitador principal, nos dice, quiero que se presenten. Y delante mío se presenta una persona, Carlos, no voy a decir el apellido, me dice, yo soy Carlos, fulano de tal, y estoy a cargo del área de capacitación de la compañía de seguros tal, que es la más grande del Perú, y no hay, no hay tarea más difícil que vender un seguro de vida. O sea, él estaba plenamente convencido de que eso funcionaba así. Arregló seguido, me tocaba presentarme a mí. Y yo digo, bueno, buenas noches, porque era un curso nocturno, presencial en esa época. Le digo, disculpen, no conocía a nadie, ¿no? Pero el señor Carlos, que me ha antecedido, está totalmente equivocado. Yo soy jefe del área de capacitación de Parque del Recuerdo, que es un camposanto, que es un cementerio, y vendemos tumbas para cuando tú te mueras en un futuro. No hay trabajo más difícil. Y así, con esa lógica, seguramente cada uno va buscando las justificaciones para hacer entender que su actividad es la más difícil. Pero el mentoring puede atravesar cualquier actividad, sin ningún reparo. No importa el sexo de los mentores ni de los mentís, porque a veces también hay ciertas trabas de esas metodologías, pero una señorita me va a ver a mí, una mujer, ¿cómo? Si yo soy líder, bueno, no sé, no importa. Ni siquiera el ámbito donde se desarrolle estos procesos de mentoring. En otras palabras, como dice la figurita, no importa si llueve, porque igual los procesos de mentoring pueden ser totalmente exitosos. ¿Qué beneficios se pueden considerar así en grandes rasgos? Desarrollo de habilidades y competencias de los mentís, que es el básico, que es por el cual usualmente nos buscan, como les decía. Y acá el mentoring de desarrollo para nosotros toma una fuerza muy, muy importante, que es el fortalecimiento del capital psicológico del mentir. O sea, ya no hablamos solamente de que aprenda a hacer determinadas cosas, sino que él se mire de una manera distinta, se tome conciencia de sus oportunidades de mejora, desarrolle y genere planes de acción que si no se encuentra sólidamente en el aspecto psicológico, no va a poder lograr. Entonces, este es el punto de quiebre que considero o consideramos acá desde el Grupo Capacítate en Perú, eh, importantísimo para que marcar una diferencia. O sea, yo no te voy a enseñar a acompañar a alguien para que aprenda a utilizar determinada máquina o a funcionar en determinado proceso. Eso lo podemos hacer en el camino y tú tienes gente adentro que lo hace. Lo que nosotros buscamos es que estas personas que van a transmitir su conocimiento dentro de la organización, de alguna forma tengan un acompañamiento que los haga más grandes, que los haga más fuertes, que los haga más sólidos, que los hagas más respetados dentro de la organización para que puedan tener un efecto mucho, mucho más potente en el cambio y en la gestión que se quiere dentro de esta organización. ¿Qué más a nivel individual? No solamente afecta a los mentees de manera positiva, sino también a los mentores. Dentro de las miles de cosas que puede haber es ejercer un liderazgo desde un punto de vista distinto, desde un modelo diferente. No sé, se me ocurre, y por ahí puse esta imagen, hablar del liderazgo 3.0 basado en la innovación y tantas cosas más. Y pueden coger cualquier tipo de liderazgo, cualquier modelo de los tantos que hay, el que pueda aplicar a tu organización hoy, ¿no? Porque lo que funciona hoy, ya sabemos, por algo estamos hablando del entorno buca y la ola del buca en esta cumbre, lo que funciona hoy puede que el día lunes no funcione absolutamente para nada. Entonces, lo que buscamos es que, teniendo mejores seres humanos en la posición de líderes, de alguna manera ejerzan un liderazgo diferente y más potente. Entonces, también afecta positivamente a los mentores, no solamente a los mentís. O sea, hay un ganar-ganar por todos lados, ¿no? Entonces, es una herramienta excelente ¿para qué? Para mejorar la capacidad de aprendizaje, tanto de manera individual como de manera organizacional. Es muy, muy potente cuando vamos desarrollando estos procesos de acompañamiento de la mejor manera posible. Cuando hablamos de temas de relaciones, ojalá lleguemos a poder ayudar y acompañar a las organizaciones a que empiecen a gestionar por medio de conversaciones. Conversaciones que sean horizontales. Acabamos de terminar un proceso de 3 meses con una organización, 200 líderes en diferentes partes del país, de manera virtual, de manera presencial, ha sido un tema bastante fuerte, y veíamos y escuchábamos en todos lados que están en un momento de cambio tremendo.
pero que las cosas cambiaban sin ton ni son. Y no entendían ellos qué estaba cambiando, no entendían por qué estaba cambiando, se daban cuenta que los cambios que se estaban implementando no funcionaban, sino entorpecían su quehacer diario, entorpecían el logro de sus objetivos. Y yo les preguntaba, o les preguntábamos el equipo de facilitadores, porque éramos un grupo de 6 los que estábamos a cargo, coaches y facilitadores, ¿y qué cosa podrían hacer de diferente? Quisiéramos conversar con nuestros líderes, o sea, con los gerentes top, porque nosotros teníamos 200 gerentes y 200 supervisores, pero querían conversar con sus gerentes regionales, con sus gerentes centrales, que nos inviten cuando van a hacer algo, que nos digan, ¿saben qué? Ustedes 4, 5, 8, 10 gerentes de área y ustedes 4, 8, 5 supervisores, queremos implementar esto. ¿Qué les parece a ustedes que están metidos en el día a día de la operación? ¿Puede funcionar? ¿No puede funcionar? ¿Qué pueden aportar? Eso era lo que reclamaban. Y no se daba. Y es una organización de miles de personas, difundida a nivel de todo nuestro país. ¿Y qué es lo que pasaba? No había conversaciones. Les preguntábamos a ellos, ustedes como gerentes, ¿cuántas veces se han reunido por decisión propia? Ustedes supervisores, ¿cuándo han decidido juntarse ustedes juntos, o sea, solos, sin que los convoque un jefe? ¿Saben cuál fue la respuesta? Nunca nos hemos reunido. Y había personas que tenían 18 años trabajando en la organización, 16, 14, 12, 10, y había gente que tenía un año. Nunca habían decidido reunirse, o sea, lo que geográficamente podía yo estar viviendo en Trujillo, que es una ciudad del norte del Perú, no tenía idea de que en Arequipa, que es una ciudad del sur, está pasando lo mismo. Y no tengo idea de que en Lima también pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se sienten esos líderes? Se sienten aislados. En la medida en que podamos entrar a un proceso de mentoría para transformar seres humanos que cambien su modelo de liderazgo y entiendan que la gestión a través de las conversaciones con sus equipos, con otros equipos y con diferentes instancias va a llevar a un modelo distinto, estaríamos en una organización que está atravesando un proceso de cambio positivo. La gestión por conversaciones creo que es algo a lo cual el mentoring puede aportar muchísimo, porque con el mentoring conversamos. El coachee, perdón, el mentee, el mentor aprenden a conversar, aprenden a preguntar, aprenden a cuestionar, aprenden a proponer, a analizar, y eso es solamente conversaciones. A nivel organizacional, para ir cerrando algunas ideas, obviamente el alineamiento, que es sumamente importante, pero no solamente el estratégico, sino también el emocional, porque muchas veces se exigen resultados de las personas que trabajan en las organizaciones, pero con organizaciones totalmente verticales, con maltrato, con exigencias por encima de las capacidades de las personas, al final genera un desequilibrio emocional. Entonces, buscar ese equilibrio, alineamiento estratégico y organizacional, que de alguna manera pueda hacer convivir el liderazgo, los procesos, las personas y la cultura. O sea, ir buscando que haya una conjunción de estos temas para que funcionemos de una manera mejor o las organizaciones funcionen de una manera mejor. Entonces, son tareas que nosotros como mentores, que la gran mayoría creo, y si no todos, hacemos o desarrollamos nuestra actividad de manera externa, es lo que debemos de buscar en los mentores internos que formamos en las organizaciones para que esto pueda funcionar de una manera mejor. Hace algún poquito tiempo leí el efecto multiplicador que tiene el mentoring. Y más o menos los números eran estos. Dice que al trabajar con 30 personas, de los cuales 15 sean mentores y 15 sean mentees, o sea, 30 en total, se consigue impactar más o menos en 150 personas de manera directa en la organización. Porque usualmente son de diferentes áreas, usualmente son de diferentes jerarquías. Y si estamos viendo que hay 30 personas que están cambiando su accionar, porque cambia el mentor, cambia el mentee, crece el mentor, crece el mentee, son 150 personas. Se entiende que es una media de 5 personas que afecta cada uno de los mentores y cada uno de los mentees. Entonces, por llevar un proceso con 15 mentores y 15 mentees, estaríamos afectando directamente 150 personas dentro de una organización. Qué número tan grande, qué número tan importante.
150 personas afectadas por un proceso después de 6 meses, 8 meses o un año. Dígame si no sería impactante. Dígame si no conseguiríamos resultados distintos. Yo estoy convencido de que sí. Y eso que no hablamos de la forma indirecta. Y acá me hubiera gustado conversar con ustedes, pero el tiempo nos va a ganar. Forma indirecta que puede darse con personas que ven a parte de esos 120 que no son mentores ni mentís, que están cambiando su forma de trabajar, que están cambiando sus conceptos, que se van a ver afectados. De forma indirecta, ¿por qué? Porque lo que yo aprendo y crezco como ser humano no se queda en la empresa para la cual trabajo. Me lo llevo a mi hogar, me lo llevo a mi familia, me lo llevo a mis seres queridos, me lo llevo a mis amigos, me lo llevo a mi negocio. De repente tengo un negocio independiente, aparte del trabajo que tengo dependiente. Entonces, el impacto del mentoring es realmente brutal, disculpen la palabra. Es brutal. Yo creo que muchas veces ni siquiera nosotros mismos, yo cuando veo estos números decía, a veces ni yo me lo creo, pero es cierto, así funciona. ¿Cómo hacer que las organizaciones o los responsables de las organizaciones empiecen a entender que esto es lo que pueden conseguir a través de procesos de mentoring bien llevados por un mentor o un equipo de mentores profesionales? Porque el mentoring se ha puesto de moda, como hace 15 años se puso de moda el coaching. Hoy día todo el mundo es mentor, ¿no? Y hay mentores que tienen ya como que especialidades un poco graciosas, digámoslo así, pero bueno, se respeta. Entonces, los mentores profesionales tenemos esta tarea de hacer entender a los responsables de las organizaciones el impacto del mentoring que puede tener en los seres humanos que llevan el proceso directamente y en los que los rodean indirectamente y en los hogares que sustentan esos hogares, esos colaboradores. Si logramos transmitir ese mensaje a través de números tan sencillos como estos, creo que vamos a ser un poquito más creíbles. Y al final, si hacemos un buen trabajo, como estoy seguro que cada uno de acá lo debe de hacer, vamos a conseguir resultados que van a ser totalmente diferentes. ¿El mentoring multiplica el talento? Sí, es cierto, pero no solamente eso, muchísimo más. Lo que quieras puede multiplicar. ¿Quieres hablar de competencias? Gestión de equipos, liderazgo. ¿Quieres hablar de temas del ser humano? Autoconocimiento, autodisciplina, automotivación. ¿Quieres hablar de temas relacionales? O sea, todos los aspectos pueden ser afectados por el mentoring de una manera muy, muy sólida. Entonces, multiplica el talento, sí, pero damos más allá. O sea, la oferta que tenemos nosotros al intervenir con procesos de mentoring dentro de una organización no solo va a multiplicar el talento, sino también a generar situaciones distintas o aprendizajes distintos como estábamos viendo hace algunos momentos. Eso de alguna manera es lo que yo quería compartirles. Ya la hora me gana, quisiera conversar de varias cosas más con ustedes, pero es lo que quería compartirles. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo encantado de poder seguir conversando con ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Si tienen consultas, pueden hacerlo a través del chat o también abren sus micrófonos. Con toda confianza. Sí, ahí tenemos una pregunta. Segundo, nos comparte por el chat, dice, el mentoring se conoce como el traspaso de conocimientos de una persona con mayor experiencia a otra menor. Sin embargo, ¿qué ocurre con el mentoring inverso? Sobre todo en estos tiempos en donde probablemente muchos jóvenes saben navegar mucho mejor en escenarios de cambio y evolución permanente, como están aprovechando esto las organizaciones o incluso en los contextos sociales, personales y familiares. Les cuento una anécdota pequeñita que nos sucedió a nosotros. Nosotros tenemos eh, muchos temas de trabajo, de formación a través de la facilitación experiencial, independientemente de los procesos de coaching y mentoring que desarrollamos. Cuando vino la pandemia, eh, nos multiplicamos por cero, porque todo lo que hacíamos nosotros, el 100% de actividades eran presenciales. Y tuvimos que empezar a hacer, al comienzo dijimos, no vamos a hacer nada, son 15 días, no vamos a hacer nada, son 30 días, no vamos a hacer nada, son 45 días. Y al final, cuando eran 60, oye, hay que empezar a hacer algo, porque tenemos que seguir generando ingresos, seguir haciendo nuestro trabajo. Y nos dimos cuenta de que éramos ignorantes totales, a pesar de ser senior en muchísimas cosas, éramos ignorantes totales de todos los procesos de tecnología.
¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Tuvimos que empezar a aprender de chiquillos. Algunos de ellos habían sido nuestros calichines, como se dice acá en Perú, nuestros aprendices, que tenían 24 años, 25 años, y nosotros ya estábamos, yo estaba bordeando ya los 60 años, y me tuve que poner en manos de ellos. Y simplemente creer que era factible aprender de alguien menor, con menos experiencia, pero que tenía un tema de conocimiento que a mí era ajeno, y que ese momento lo necesitaba, a gritos, con urgencia. Felizmente, en nuestro caso, quizás por todo este tema de formaciones y los temas a los cuales nos dedicamos, estuvimos abiertos a eso. El mentoring inverso en las organizaciones cada día creo que está funcionando más, pero obviamente hay jefes, no digo líderes, hay jefes que se rehúsan a ese tema, que dicen, ¿cómo un mocoso me va a venir a enseñar si yo tengo 40 años de experiencia? Bueno, el mocoso de repente tiene cierto conocimiento que no tuvimos la oportunidad de aprender o no nos interesó aprender en su momento, ¿no? Entonces, sí, gracias por el tema. El mentoring inverso sí funciona definitivamente. Eh, Te he contado un caso de vida que lo hemos vivido y lo seguimos viviendo con estos chicos que nos siguen enseñando cosas y ojalá que eso se difunda, porque definitivamente la tecnología, como está avanzando, ni qué decir con inteligencia artificial, que para mí todavía es medio chino mandarín, pero de ellos aprendemos, de cómo ingresar, de cómo utilizarla, de no utilizarla solamente para las cosas básicas, porque para las cosas básicas ya las sé utilizar, pero cómo utilizarlas para temas que puedan aportarnos un tema distinto, ¿no? Sería buenísimo. Simón, muy buen cierre, mentor sin duda es un gran aporte para toda la organización, ser mentor o coach, se nace o se hace. Se puede decir que todos pueden ser mentor o coach. A ver, ser mentor o coach se nace o se hace. Yo creo que a estas alturas de la vida podemos decir que cualquier ser humano que realmente se comprometa con algo, un objetivo, con un propósito de vida, de lo cual se habla en esta última década con mucha fuerza, porque estamos aprendiendo en las culturas orientales, ¿no? Estamos trayendo esos conocimientos ancestrales que las culturas orientales tenían, porque ellos siempre supieron que tenía que tener un propósito en la vida. Nosotros los occidentales recién estamos aprendiendo a tener propósito, a diseñarlo, a escribirlo, a entenderlo, ¿no? Y hacerlo el centro de nuestra vida. Entonces, sí, yo pienso que podría cualquier persona, no sé si cualquiera, pero muchísimas personas pueden tener alcance de ser coach o ser mentor. Lo importante es tener, creo que en primer lugar, una buena formación, con excelentes maestros como yo tuve la oportunidad. Por ejemplo, Paul fue un excelente maestro en mi formación y he tenido otros adicionalmente. Sí, es factible. Ponerle muchas ganas, practicar. Yo considero que meter la pata nos ayuda muchísimo. Ensayo-error funciona. Este, y sí, probablemente he metido la pata muchas veces y eso me ha permitido ir aprendiendo. Entonces podemos ir aprendiendo a ser coaches o mentores. Pero no es que porque yo tenga un conocimiento y domine esto, yo puedo ser mentor tuyo que no lo dominas. No, quizás te lo puedo enseñar. Sí, eso sí es factible, quizás. Pero ser mentor es una cuestión distinta, que va más allá solamente del traslado de conocimientos, como les decía. Entonces, es entender un poco que el rol no es solo trasladar el conocimiento, sino ir más allá. Tenemos un ser humano delante, que tiene problemas, que tiene preocupaciones, que tiene inquietudes, que tiene alegrías, que tiene proyectos. Y cuando entendemos eso y decidimos acompañar a ese ser humano, contribuir quizás con el desarrollo de sus conocimientos y contribuir con el desarrollo de su ser humano, en ese momento creo que más que el cartón de mentor profesional o de coach, te vas a graduar recién en ese momento, cuando lo entiendas. Es un tema muy, muy de actitudinal. Brenda nos dice, ¿cómo podríamos estimular en las organizaciones, tanto los mandos altos como los de mayor experiencia, hagan mentoring? Esto tiene que venir como algo estratégico, como una directiva de recursos humanos, siendo el objetivo que no se pierda el conocimiento. Yo creo que la palabra no es directiva. Yo creo que la palabra es que tenemos que ayudar a la alta dirección, a las gerencias altas, a que tomen conciencia de la importancia del mentor dentro de sus organizaciones, que no es una pérdida de tiempo, que al contrario es una inversión de tiempo para esos gerentes que nunca tienen tiempo para nada, dedicar una hora o hora y media máximo a la semana a tener sesiones con sus mentees, pero obviamente pasar por un proceso de formación adecuado, debidamente encauzado, en el cual se les enseñe cómo es que tienen que llevar este proceso, puede dar resultado. Creo que la toma de conciencia es la base.
Entonces, si tratamos de pensar en una fórmula que no siempre es factible de conseguir y que a veces se nos hace muy difícil por el acceso, es tratar de llegar a alta dirección y tener esa opción, esa oportunidad, esos 30 minutos que nos puedan brindar para hacerlos conscientes de que un proceso de esta naturaleza, desde la forma en que se lleva trabajando hacer y ser, el ser humano y el hacer, va a lograr dividendos tremendamente potentes dentro de su organización en el mediano y largo plazo. Entonces, eso es importante. Recursos humanos, ¿qué papel tiene? Muchas veces puede ser el que nos abre la puerta, no porteros, ojo, sino el que nos abre la puerta y nos enseña el camino para llegar hasta alta dirección, porque no siempre vamos a llegar al gerente general, al CEO de la organización o al gerente de XY área. Entonces, recursos humanos es un excelente nexo, es un excelente camino para empezar a tener conversaciones importantes con ellos, conversaciones con sentido, de repente compartir información, de repente Gertrudis, que es mi socia, esposa y compañera acá en Capacítate, en algunos casos ha desarrollado mini procesos de acompañamiento para que vean la contundencia y puedan probar, así como te dan, no sé, supongo que en todos los países habrá algo parecido, cuando vas a una heladería, ponen una cucharita en el helado que tú quieres probar, de fresa, digamos, para que pruebes y digas, qué rico, ¿no? A ver, ese marrón de qué es, de agua y manto. Wow, también quiero ese, ¿no? Entonces, eso también puede ayudar. Y definitivamente hacerlos entender que el mentoring va más allá, Brenda, de solamente consolidar o conservar el conocimiento, sino va al tema de crecer, potenciar, desarrollar la organización a un nivel distinto. Porque si hablamos solamente de conservar, es una organización que no la estamos ayudando a crecer, sino la estamos manteniendo lo mínimo básico en un cierto status quo. Y creo que la tarea más maravillosa que nosotros como mentores podemos tener es ver que las organizaciones a la interna crecen y que el día de mañana más tarde, cuando logras tener vínculo con ellos por, no sé, 3, 4 o 5 años, te digan, ¿te acuerdas cuando empezamos este proceso? Parte de este cambio, parte de este logro, se lo debemos a ustedes. O sea, eso es un tema, una satisfacción tremenda que se logra simplemente porque estamos yendo más allá de conservar el conocimiento. Estamos yendo a buscar desarrollar a los seres humanos, a las personas que trabajan en esas organizaciones. ¿Para qué? Para que logren sus objetivos, eso es cierto. ¿Y para qué? Para que conserven el conocimiento también. Pero vamos más allá. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta, otra inquietud. Al Yo estoy parecer, al parecer no, Guillermo. Excelente, bien. muchas gracias, Guillermo de Brenda. Así que, Guillermo, agradecerte, muchas, muchas, muchas gracias por esta charla que nos diste. Sin duda alguna, el mentoring es una herramienta súper poderosa, es un tema que podríamos estar conversando toda la noche seguramente. Así que te mando un Gracias. abrazo y muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Noelia. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Encantado de haber compartido con ustedes estos minutos y espero que nos encontremos en alguna otra parte del camino, siempre para seguir sumando. Sí, por Gracias. supuesto que sí, por supuesto que sí. Y así que les Fuerte agradezco abrazo. también a todos que nos hayan acompañado y me gustaría dejar